Y entonces en administración, chicos, van a aprender, como les decía, lo que es mercadotecnia, es decir, de cómo poder satisfacer a nuestro cliente. Les decía, ustedes van a comprar todos los días varios productos y van a solicitar varios servicios. Y en muchos de los casos estamos satisfechos, así como también no. Necesitamos conocer para que, miren, se generen esos servicios, para que se fabriquen esos productos, está el área de administración de la producción y operaciones, donde se fabrica, donde se brinda ese servicio. Y también van a existir técnicas de cómo poder planificar esos servicios o la producción, esa prestación de servicios o la producción de productos. Evidentemente, chicos, un área importante es que hoy en día sin el factor, sin el recurso económico, es muy difícil hacer las cosas, ¿verdad? Por lo tanto, tendrá que existir el conocimiento, el desarrollo de competencias en lo que se refiere a la administración financiera, ¿no? A corto, a mediano, a largo plazo, con sus diversas técnicas de cómo poder solventar, de cómo poder decidir si realmente un negocio es competitivo, es aplicable, es en el tiempo, ¿no? ¿Verdad? Entonces es muy importante. Y bueno, resulta que en todo lo que hemos hablado, trabajamos con personas, el recurso humano, y por lo tanto, chicos, para generar éxito en nuestras empresas necesitamos de personal, de recursos humanos, en lo que yo entiendo, comprometidos. Persona que está comprometida, persona que logra objetivos. En muchos de los casos resulta que estamos, chicos, por ejemplo, en una empresa y solamente estamos involucrados. ¿Qué estoy queriendo decir? Que solamente estamos esperando conseguir, por decir, que nos paguen y a cumplir, ¿no? No, hoy en día necesitamos convertir a nuestros recursos humanos en comprometidos. Si están comprometidos, pues nosotros logramos objetivos, que es una de las principales actividades de la administración de empresas. Bueno, miren, chicos, en ese pantallazo que les estoy dando de la administración, miren, resulta que en todas esas áreas que yo les he nombrado, obviamente se da el proceso administrativo. Y en este caso, el proceso administrativo implica hablar de planificación, de organización, de ejecución y de control. Todas las funciones que yo les he mencionado se dan en las áreas que les he mencionado, ¿no? Y es importante planificar porque nosotros necesitamos adelantarnos qué es lo que queremos. Por eso es importante el establecimiento de objetivos y estrategias. Para lograr esos objetivos necesitamos organizarnos, ¿no? Necesitamos saber quiénes van a dirigir, necesitamos saber qué funciones yo voy a cumplir, necesito saber de quién yo dependo, necesito saber quiénes dependen de mí, ¿no? Necesito saber qué funciones yo voy a realizar, de qué me voy a ocupar. Necesitamos toda esa planificación y esa organización, ejecutarla, ¿verdad? Estamos ejecutando a través del liderazgo, que es una de las principales características del administrador de empresas, a diferencia de las demás ciencias. Y obviamente debemos controlar, ¿no?, el resultado obtenido. Debemos evaluar. En algunos casos es posible que el resultado, el producto obtenido no esté de acuerdo a lo que se ha planificado y por lo tanto es necesario tomar decisiones, ¿verdad? Tomar correcciones, realizar correcciones en este caso, ¿no? Entonces, miren, chicos, resulta que la administración prácticamente implica todo lo que yo les he dicho, ¿no? Obviamente, ya a medida cuando ya esté en el curso formal de administración de empresas, van a encontrarse incluso con otras materias, ¿no? Por ejemplo, van a llevar psicología, van a llevar sociología, van a llevar contabilidad, van a llevar economía, van a llevar macroeconomía,
microeconomía, van a llevar investigación de operaciones, van a llevar administración de costos, ¿sí? Todas esas técnicas que posibilitan, chicos, tomar decisiones en mi empresa, en mi negocio, ¿no? Que no siempre hoy en día es grande, ¿verdad? Generalmente ahora la mayoría de los negocios son unipersonales, es decir, son negocios que ustedes encaran, que ustedes desarrollan y que también en la carrera promovemos, motivamos a llevar adelante esa manera de generar, ¿verdad? Negocios, ¿no? Hoy en día yo en, en algún estudio que veía, en algún informe, por lo general, chicos, ustedes no les gusta ir a trabajar mucho como en calidad de dependientes, ¿no? Más que nada lo que ustedes buscan ser es su propio jefe, ¿no? Ser su propio empleado al final y entonces encarar negocios de una manera particular. Y bueno, esta introducción me sirve, chicos, porque una de las materias que obviamente se lleva en la carrera de administración de empresas son las matemáticas, ¿sí? Y obviamente en lo que cabe desde lo que es álgebra y obviamente lo que implica el cálculo, ¿no? Tanto diferencial como integral. Porque las matemáticas, chicos, siempre nos posibilitan tener un razonamiento mucho más lógico, nos ayudan a pensar mejor y por lo tanto, al ser más analíticos y tomando en cuenta que la administración de empresas necesito tomar decisiones, pero de una manera analítica, de una manera pensada, ¿verdad? Es que las matemáticas se vuelven importantes para el administrador de empresas. Y obviamente, chicos, para un poco desarrollar, por ejemplo, las derivadas, las integrales, es que necesariamente tenemos que tener un conocimiento de lo que es el álgebra, ¿verdad? En varios de sus tópicos, en varios de sus aspectos. Entonces, por eso es que es importante en este caso tener ese conocimiento, les decía, de lo que implica en este caso, el álgebra, ¿verdad? Entonces, miren, yo voy a pasarles a compartir. Vamos a comenzar. Y ustedes me van a indicar si se está viendo la pantalla. Ustedes me confirman, chicos. Se está viendo, ¿verdad? Sí, se está viendo. Sí, se estaba viendo, licenciado. Ya, le agradezco mucho, muchas gracias. Entonces, miren, chicos, vamos a comenzar esta primera, nuestra clase introductoria, nuestra clase de bienvenida, ¿verdad? Vamos a comenzar con con las principales operaciones algebraicas, a modo de recordar, ¿verdad? Porque al final de cuentas ustedes también han venido del desarrollo de todo este conjunto de conocimientos, ¿verdad? En general podemos decir, chicos, que el álgebra es obviamente una rama de las matemáticas muy importante porque en general a través del álgebra se trabaja no solamente con números, a diferencia un poco de la aritmética, sino que ya se trabaja con letras. Y esas letras en general representan o se denominan pues variables, ¿verdad? Y resulta que el álgebra es muy importante en la administración porque esas letras que ustedes están viendo y que por lo general se utiliza, por ejemplo, la X, ¿verdad? La Y representan algunas variables que se dan en el mundo real. Por ejemplo, miren, resulta que ustedes muchas veces han visto funciones, por ejemplo, ¿no? Y han visto muchas veces, por ejemplo, que les han dicho, una f de x es igual a 2x al cuadrado, por ejemplo. Nos está queriendo decir que f de x es como decir y es igual a 2x al cuadrado. Nos están indicando más teóricamente que y depende
del valor que pueda tomar X. El valor de Y depende del valor que pueda tomar X, ¿no? Ajá, si X, por ejemplo, toma el valor de 2, Y será igual a 8. Y miren, son funciones. Pero estas funciones, ¿por qué serán importantes en el desarrollo de la administración? ¿Por qué? Las funciones, como se darán cuenta, implican una relación de causa, ¿no? Es decir, una relación de dependencia entre la variable Y, es decir, la variable dependiente, con la variable X, que es la variable independiente. Y depende de X. Y entonces, chicos, en la vida real, ¿por qué se darán estas funciones? Pero claro que sí. Miren, voy a colocar en cuenta de Y, voy a colocar la variable ventas. Y en función de X. Y va a ser igual también a 2 por X al cuadrado. B implica ventas. B puede implicar los ingresos que yo recibo por las ventas. Yo tengo una empresa, en este caso manufacturera, por decir, ¿no? Y comercializo un producto que obviamente es físico, ¿no? Hablaré de celulares, hablaré de máquinas de calcular, ¿sí? Lo que yo hago es vender esos celulares, esas máquinas, y por lo tanto X, la cantidad, representa los celulares, las máquinas de calcular. Esto quiere decir que si mis ventas en el mes fueron de 10, vendí 10 celulares, vendí 10 máquinas de calcular, quiere decir que en este caso las ventas, el ingreso obtenido por vender, obviamente equivale a 200. En general, chicos, miren, dense cuenta qué importantes son las letras, ¿no? Miren, por eso es que miren, el álgebra para representar varios tipos de relaciones, ¿verdad? Varios tipos de aplicaciones, es que por eso es que utilizan letras. Y las letras nos sirven para poder determinar este tipo de relaciones. Obviamente yo les he dado una aplicación en nuestra área ahora, ¿no? Es decir, en el área de administración, que siempre vamos a hablar, ¿verdad? De ventas, ¿verdad? Vamos a hablar de cantidades vendidas, ¿sí? Vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de ingreso que entra, ¿no? Vamos a hablar de sueldos y salarios, vamos a hablar de personas. Bueno, esto solamente a manera de introducción. A ver, vamos a hacer algunas operaciones algebraicas. En este caso vamos a empezar con la suma. Nos dice sumar 2x a la cuarta más 6x al cuadrado más 2. Lo voy a sumar a 5x a la cuarta más 3x al cuadrado más 4. En general, tanto en la suma como en la resta, es muy importante tomar en cuenta, definir claramente los términos semejantes. Por ejemplo, tengo 2x a la cuarta, puedo colocar, por lo tanto, 2x a la cuarta, y miren que su término semejante es más 5x a la cuarta. Dense cuenta que cuando digo término semejante, se refiere necesariamente a la letra, ¿verdad? Al término literal en este caso. Más 6x al cuadrado. Y como término semejante también, miren, está 3x al cuadrado, más 3x al cuadrado. El término semejante es x al cuadrado. Dense cuenta que la constante pueden ser diferentes. Y por último, los términos constantes 2 más 4. Entonces,
La suma de estas expresiones, de estos polinomios, será igual a 2x a la cuarta más 5x a la cuarta me da 7x a la cuarta, más 6x al cuadrado más 3x al cuadrado me da 9x al cuadrado. Y 2 más 4 me da un valor de 6, ¿verdad? Entonces miren que la suma es muy simple y repito, lo más importante es determinar los factores, en este caso los términos semejantes, ¿no? Veamos este otro ejemplo. Tengo 5a al cubo, miren, dense cuenta que podemos utilizar la letra X, la letra A, etcétera, etcétera, ¿no? Y no cambia un poco el procedimiento dado. Es decir, por ejemplo, tengo 5a al cubo, 5a al cubo, y miren que su término semejante también es más 2a al cubo, ¿verdad? Repito, el término semejante es la parte literal, en este caso. Menos 3 por a al cuadrado por b, ¿sí? Y en este caso, su término semejante será más 7a al cuadrado por b. En este caso, miren que a al cuadrado por b es el término, es la parte literal semejante, ¿verdad? Tenemos menos 4a por b al cuadrado y menos 3 por a por b al cuadrado. Y por último tengo más b al cubo más 5, en este caso b al cubo. Hemos agrupado, en este caso, estos polinomios en sus factores de términos semejantes, en este caso. Y ahora lo que hago es sumar la parte constante. Esto será igual 5 más 2, en este caso, tengo 7a al cubo menos 3a al cuadrado por b más 7a al cuadrado por b menos 3 más 7 me da un valor de positivo 4a al cuadrado b. Menos 4 con menos 3 me da un valor de menos 7. Y la parte de términos, la parte literal de términos semejantes será a por b al cuadrado. Y por último, más b al cubo más 5b al cubo. Por lo tanto, el valor será 6b al cubo, ¿no? Miren que la suma es bien importante y porque al final se suman cantidades, ¿verdad? Se suman valores, vamos a sumar nuestros ingresos. Pero resulta, chicos, que en esto de la virtualidad, miren, tenemos algunas herramientas que nos pueden ayudar. Miren, hoy posiblemente les decía, tengo que hablar de resultados, ¿no? Para nosotros son importantes los resultados. Miren, en este caso, posiblemente lo que acabamos de desarrollar es obviamente conocido por ustedes y no hay mucho, en este caso, que digamos nuevo, pero miren, lo que vamos a hacer ahora posiblemente muchos no conozcan.
Vamos a cambiar de ventanita y miren, este es un programa en línea que no sé si lo conocían. Ustedes me confirman si se está viendo. Se ve, Sí se ve. licenciado. Sí, sí se ve, Liz. Perfecto, miren, entonces, miren, ahora van a aprender, a partir de ahora van a aprender a manejar este programita, que en general, como ustedes ven, tiene el nombre de, aquí está, Symbolab, ¿no? En Google, en ese buscador, en el explorador Google, ustedes simple y sencillamente colocan Symbolab y a la primera opción que les responda Google, le van a dar, ok, miren, van a tener esta ventana, esta interfase que estamos viendo, ¿no? Y miren que esta calculadora, si se quiere, este programa, obviamente es matemático, ¿no? Al 100%. Si yo le doy un clic aquí, tiene, miren, un menú de un preálgebra que, miren, tiene factores primos, tiene operaciones, trabaja decimales, exponentes, incluso algunos aspectos de estadística como la media, la mediana y la moda. En álgebra, ¿qué tenemos? Miren, ecuaciones, lo que vamos a hacer, desigualdades también, lo que vamos a desarrollar, ¿verdad? Operaciones básicas, miren, polinomios, lógica y conjuntos, etcétera, etcétera. En un precálculo existe también, como les digo, este tipo de funciones, y miren, cuando ustedes desarrollen lo que es el cálculo, obviamente tendrá derivadas, límites, aplicaciones de la derivada, las integrales, series, cálculo multivariable, transformada de Laplace, serie de Fourier, etcétera, etcétera. Si hablamos de las funciones, miren, ¿se acuerdan que hemos hablado a un principio de funciones? Ecuaciones de la recta, funciones, transformaciones, aritmética, etcétera, etcétera. Matrices, algo de geometría, trigonometría, les decía estadística también, química y conversiones en este caso. Miren, es realmente completo. Lo único que ustedes pueden hacer es, al momento de entrar, pueden loguearse, que dice, ¿no? En este caso un poco es como que inscribirse y obviamente para eso van a necesitar un correo electrónico, ¿verdad? Que si no lo tienen, pues es ya necesario que lo tengan, ¿verdad? Y hoy en general, la mayoría de los correos pues llevan la extensión Gmail, ¿verdad? Y que también va a ser muy importante porque lo más probable, chicos, es que también demos examen, ¿no? Aunque eso yo les iré avisando en su debido momento, posiblemente los exámenes también de forma virtual, ¿no? Ya les iré diciendo cómo, o en algún caso tal vez de forma presencial, pero eso, como les digo, estará en función de un poco cómo esté el comportamiento de esta emergencia sanitaria. Pero bueno, vamos a ver, vamos a preguntarle, miren, podemos ir a álgebra y le damos a polinomios, ¿no? Y en polinomios, miren chicos, nos da propiedades, suma, resta, multiplicación y la división. A ver, vamos a ver cómo dice, así tenemos que colocar, miren, a manera de ejemplo, y obviamente yo voy a colocar, abro paréntesis, y voy a decirle que en este caso, vamos a colocar el ejercicio que hemos resuelto, 2x era en este caso elevado a la cuarta más 6 por x elevado al cuadrado más 2, ¿no? Es la primera expresión, que lo voy a sumar a 5x en este caso también a la cuarta más 3 por x al cuadrado más 4, ¿no? Y a Symbolab le damos aquí un clic en ir, que implica o que es un sinónimo de decirle a Symbolab que resuelva esta suma de polinomios. Le damos un clic y obviamente nos dice que la solución a esta suma
¿verdad? Es 7x, en este caso a la cuarta, más 9x al cuadrado, más 6, ¿no? Acá Symbolab nos va mostrando pasos por pasos. Y miren acá que nos está diciendo, lo que hacemos es agrupar términos semejantes, ¿no? Tal y como nosotros hemos realizado, ¿verdad? Y va sacando la suma de cada término semejante, es decir, de los elementos similares, está indicando. Y al final obtiene una suma, ¿verdad? Una suma total que evidentemente corresponde también a lo que nosotros hemos obtenido. Miren cómo Symbolab nos permite, en este caso, consolidar nuestros resultados, ¿verdad? A ver, veamos un ejemplo, en este caso, con el anterior, vamos a colocar de forma ordenada, era 5 por a, en este caso, al cubo, menos 3 por a al cuadrado por b, menos 4 por a por b al cuadrado, más b, todo eso elevado al cubo, más, abrimos paréntesis, y en este caso también colocamos el segundo polinomio, en este caso, ¿no? Que era 2 igual a al cubo, más 7 por a al cuadrado por b, menos 3 por a por b al cuadrado, más 5 por b en este caso, y un exponente al cubo. Entonces, si también le damos a resolver, ¿no? Y agrupa los términos semejantes, etcétera, etcétera, miren, obtiene 7 igual a al cubo, más 4a al cuadrado por b, menos 7 por a por b al cuadrado, más 6 por b al cubo, ¿no? Que también está validando el resultado que anteriormente habíamos encontrado de forma manual. Miren, ¿qué vamos a hacer ahora? Resulta que también vamos a hacer esta resta, ¿no? Miren, esta resta. A ver, vamos a poner este ejercicio, pero ahora lo vamos a resolver primero por Symbolab. Pero yo ahora le doy resta, ¿verdad? Sustracción. Obviamente también debe ir, miren, como dice en paréntesis. Vamos a hacer, como les decía, el segundo ejemplo que es más sencillito. Perdón, esto entre paréntesis, ¿verdad? A al cuadrado menos 5a más 1, y obviamente aquí colocamos el signo de resta, ¿no? De sustracción. Y de acuerdo al ejemplo era a al cuadrado menos 3. Va a Symbolab a restar, ¿no? Esta sustracción en este caso de polinomios. Y el resultado que obtiene, y que nosotros también tenemos que obtener, miren, es menos 5a más 4, ¿no? Miren el resultado. En este caso, aplicando propiedades y un poco teniendo en cuenta este signo negativo delante de un paréntesis, porque obviamente va a afectar el signo de cada una de la expresión dentro del paréntesis, ¿verdad? Y obviamente, al igual que en la suma, también términos semejantes, ¿verdad? Y sumamos los elementos similares y obtenemos el resultado. ¿Cómo será de forma manual? A ver, comencemos ahora por el ejercicio en este caso que hemos desarrollado en Symbolab. Hemos colocado a al cuadrado menos 5a más 1 menos a al cuadrado menos 3. En este caso vemos los términos semejantes.
Por lo tanto, esto será igual a al cuadrado menos a al cuadrado, ¿verdad? Menos 5a, y no tiene, mire, un término semejante en esta expresión. Por lo tanto, queda más 1 y más 3. ¿Por qué más 3? Porque este signo, les decía, afecta al signo que está dentro del paréntesis, y obviamente menos por menos me dará más, que es lo que desarrollamos. En este caso, a al cuadrado menos a al cuadrado, esto se supone que tiene 1, ¿verdad? 1 menos 1 es 0. Por lo tanto, se anula. Esto quiere decir que el resultado será menos 5a más 3, ¿verdad? Que es obviamente también el resultado, más 4, cometimos por ahí, ¿no? En este caso, más 1 más 3 es 4, ¿no? Mire, ¿sí? 4. 4. Ahora sí, 4. 1 más 3 es 4. Entonces, ahora sí, estamos igualando al resultado encontrado en Symbolab, que repito, es una herramienta que nos ayuda, ¿verdad?, a poder verificar los resultados. En algunos casos, miren, acá nos dicen una ventanita que si tenemos una respuesta diferente, en algunos casos esto se manda y te lo verifican y te dicen en qué te has equivocado, como anteriormente, por ejemplo, si nosotros colocábamos este resultado anteriormente, nos iba a indicar seguramente que la suma estaba en algún caso realizada de mala manera, ¿no? Otra ayuda. Veamos en este caso, este primer ejercicio. ¿Cómo será? Entonces, vamos a colocar de igual manera, ¿verdad? Igual 5p al cubo más 6p al cuadrado por q menos 7 por p por q al cuadrado más 4q al cubo menos 2p al cubo menos 3p al cuadrado por p menos 9p por q al cuadrado menos q al cubo. Son los dos polinomios y obviamente nos está indicando que hagamos la resta respectiva. Como términos semejantes, miren, p al cubo con p al cubo, es decir, 5p al cubo menos 2p al cubo, más 6 por p al cuadrado por q, y su término semejante es dentro del paréntesis con signo negativo, pero por este signo va a ser más, ¿verdad? Menos por menos da más, por lo tanto será 3 por p al cuadrado, acá es q, ¿no? Acá hay un error, por q, porque tiene que ser el término semejante, menos 7 por p por q al cuadrado, y en este caso de igual manera, ¿no? Menos por menos tendrá que ser más 9p por q al cuadrado. Menos por menos también va a dar más, en este caso más 4q al cubo, y lo que vamos a hacer es más q al cubo, porque repito, el signo menos por menos hace que sea más. En resumen, igual 5 menos 2 me da un valor de 3 por p
al cubo. 6 más 3 me da un valor de 9 por P al cuadrado por Q. Menos 7 más 9 me va a dar un valor de 2 por P por Q al cuadrado. Y por último, 4 más 1 me da un valor de más 5 por Q al cubo, que sería la respuesta de restar esta expresión polinomial menos esta otra expresión escrita, ¿no? Mire, ¿qué pasa con la multiplicación? ¿No? La multiplicación. Tenemos estos, ahora generalmente se convierten en productos, ¿no? En factores. Por lo tanto, podemos indicar en este caso 5x más 2, que lo debo multiplicar, el signo de multiplicación, por x al cuadrado más 7x más 4. Entonces, ¿qué decimos? 5x lo multiplicamos por cada una de estas expresiones del segundo polinomio, es decir, será por lo tanto 5 por 1 igual a 5, y obviamente la parte literal que también es semejante en cuanto a la letra, pero no al exponente, por propiedades lo que hacemos es x por x al cuadrado será igual a x, y sumamos los exponentes, es decir, esto que se supone que tiene 1 será x elevado a 1 más 2. Por lo tanto, esto será x elevado al q. Entonces, 5x por x al cuadrado nos da 5x elevado al q. Más por más me da más 5 por 7 es 35. Y x por x, asumiendo la misma lógica, me da un valor de x al cuadrado. Y por último, 5x por 4 es más también, ¿no? Y será 20x. Ahora desarrollamos con la otra expresión, que en este caso es un valor constante de 2. Más por más va a dar más. 2 por x al cuadrado es 2x al cuadrado. Más por más también es más. 2 por 7x me da un valor de 14x. Y por último, más por más también es más. 2 por 4 me da un valor de 8. Ahora miren que se ha generado una suma para poder simplificar mucho más esta expresión. Me doy cuenta que 5x al cubo, de acuerdo a los términos semejantes que dice la suma, no tiene un término semejante, por lo tanto 5x al cubo. Pero sí, ¿qué pasa con x al cuadrado? Miren que tiene un término semejante acá, y será más 37x al cuadrado, es decir, 35 más 2, 37. Vemos que 20x más 14x será más 20 más 14, 34x. ¿Sí? Y al final, la única constante que es 8. ¿Y qué sería el resultado de esta multiplicación? ¿Qué pasa con este segundo ejercicio? De igual manera, entre paréntesis voy a colocar a al cubo más a al cuadrado más 1, y me indican que debo multiplicar por 2 por a al cubo más 2a más 1. ¿No?
y hacemos de forma similar a la anterior. Es decir, 1 por 2 va a ser, en este caso, 2, y a al cubo por a al cubo será a elevado a la sexta potencia. Más por más es más, a al cubo por 2a será 2 también, en este caso, por a elevado a la cuarta potencia. A al cubo por 1, en este caso, va a ser a elevado al cubo. Más, la segunda expresión, más por más, va a ser más 2 al cuadrado por a al cubo. En este caso obtenemos 2 por a elevado a la quinta. Más a al cuadrado por 2a va a ser 2 por a elevado al cubo. Y por último, más a al cuadrado por 1 es a al cuadrado. Por último, más, y se va a repetir toda esta expresión porque multiplicado por 1, pues obviamente da lo mismo. En este caso, 2 por a al cubo más 2a y más 1. Repito, se ha formado un polinomio con sumas que también pueden ser con restas, ¿verdad? Y entonces buscamos los términos semejantes. En este caso me doy cuenta que a la sexta es la parte literal que no tiene algún otro par, por decirlo así. Por lo tanto, se mantiene 2a a la sexta. Más, para ir en orden, 2a a la quinta, que tampoco tiene un término semejante. Luego estará más 2a a la cuarta, que tampoco no tiene. Más, aquí sí, en a al cubo tenemos términos semejantes en la parte literal. Será 1 más 2 y más 2, 5a al cubo. ¿Sí? Al cuadrado se va a mantener y también 2a. Y por último, más 1, que sería la respuesta, en este caso a la multiplicación, al producto de estos dos factores, en este caso, ¿no? A ver, veamos un poco, ratifiquemos con Symbolab, por ahí hemos cometido algún error, ¿verdad? Vamos a colocar aquí y volvemos a nuestro menú donde están polinomios y yo le digo multiplicación. También la multiplicación tiene que tener este tipo de terminología, ¿no? Y de agrupación de estos factores. Vamos a hacer el primer ejercicio. Colocamos un paréntesis y me dice que voy a multiplicar 5x más 2. Aquí colocamos otro paréntesis, está sobreentendiendo Symbolab, que es una multiplicación, y colocamos por x al cuadrado más 7x más 4. Que resuelva Symbolab y veamos si realmente ha coincidido con el resultado. 5x al cubo más 37x al cuadrado más 34x más 8. Sí, evidentemente, también hemos obtenido ese resultado. Symbolab nos da más información. Miren que ha multiplicado como nosotros lo hemos realizado, 5x por x al cuadrado, 5x por 7x y 5x por 4. ¿Sí? Más 2 por x al cuadrado, bueno, el procedimiento utilizado, ¿no? Hasta obtener, les digo, el resultado final. Veamos qué pasa con la división.
En este caso, vamos a dividir como una de las últimas operaciones y nos indican que debo dividir 6x al cuadrado, 6x al cuadrado más 7x más 9 dividido entre 2x más 5. Perdón. Entonces, lo que primero hacemos es tomar en cuenta esta expresión y dividirla entre esta expresión que tiene por factor común a la letra, ¿verdad? A la letra X. Y entonces decimos 6 dividido entre 2 será igual a 3. Y X al cuadrado entre X es como si tuviéramos así, X al cuadrado entre X, para nosotros será igual a X. Aquí tengo 2, aquí tengo 1 y por lo tanto queda en el numerador X'. Por lo tanto, esto es igual a X. Si multiplico, en este caso, digo 3 por 2, 6 y X por X, y esto resto será menos 6X al cuadrado, y 3 por 5 será 15X, con signo cambiado, menos 15X. Esto, 6x al cuadrado menos 6x al cuadrado, términos absolutamente semejantes, me da 0, y 7x menos 15x me da un valor de menos 8x. Y este 9 baja, obteniéndose esta nueva expresión que también lo dividimos con la variable con la letra semejante, es decir, menos 8 entre 2, perdón, será a menos 4, y X con X obviamente se simplifica. Y queda solo este término constante. Menos 4 por 2X, como tenemos aquí signo cambiado, sería menos, menos por menos va a dar más, queda 8X, y menos 4 por más 5, en este caso menos 20, y menos por menos me da más. Por lo tanto, aquí será 20. 8x más 8x me da 0, 9 más 20 me da 29. En este caso, el resultado de la división es 3x menos 4, ¿no? Y el residuo, en este caso, lo que queda es 29, que como les digo, es el residuo que hemos encontrado. Vámonos a Symbolab, ¿no? ¿Verdad? Y vamos a ver cómo responde. Si nosotros le damos a división polinomial, división larga nos está indicando, y debemos colocar de esta manera. En este caso, coloquemos nomás también entre paréntesis 6 por x al cuadrado más 7x más 9 y dividido entre 2x más 5. Symbolab resuelve, ¿no? Y evidentemente, mire, sí, ha obtenido 3x menos 4 y el residuo está colocando entre lo que significa la parte que estamos dividiendo, que es lo que nos faltaba, ¿no? Por lo tanto, colocamos aquí 3x menos 4 más 29 dividido entre 2x más 5. Estamos queriendo decir que es lo que resta, ¿verdad? Y lo que falta para que tenga y que sea una división de tipo exacto. ¿Sí? Estamos verificando con Symbolab, en este caso, nuestra respuesta. Veamos este otro ejercicio. 12
a al cubo menos 4a al cuadrado más 9a menos 7 dividido entre 3a al cuadrado más 5a más 1. ¿No? Por lo tanto, de igual manera, tomamos en cuenta esta expresión. 12 dividido entre 3 me va a dar un valor de 4. Y a al cubo entre a al cuadrado me da un valor de a. Multiplicando 4 por 3 será 12 y cambiamos de signo, menos 12 a por a al cuadrado al cubo, ¿sí? 4 por 5 es 20, acá será menos 20 por a por a, que en este caso va a ser a al cuadrado. 4 por 1 va a ser 4, con signo cambiado menos 4a. Procedemos a sumar y restar respectivamente. 12a al cubo menos 12a al cubo es 0. Acá nos da un valor de menos 4 menos 20 menos 24a al cuadrado. Y en este caso 9 menos 4, un valor de 5a. Y este valor va, el valor constante, menos 7. Menos 24 entre 3 da un valor de 8, menos 8. Y a al cuadrado entre a al cuadrado obviamente se simplifica. Y solo queda menos 8. Menos 8 por 3 va a dar menos 24, pero por signo cambiado aquí, colocamos 24a al cuadrado. Menos por más da menos, 8 por 5 da 40. Menos por menos dará más 40a en este caso. Menos por más da menos, 8 por 1 es 8. Como estamos restando, en este caso será más 8. 24a al cuadrado más 24 al cuadrado, esto es negativo, me da 0. 5a más 40a, un valor de 45a. Y menos 7 más 8, en este caso me da un valor de más 1. El resultado de la división larga será 4a menos 8 más este residuo que queda, ¿no? Que es 45a más 1 dividido entre 3a al cuadrado más 5a más 1, que sería el resultado de la división larga en este caso. Miren, entonces yo se los dejo a ver para que ya puedan ingresar a Symbolab y verificar si realmente este resultado es el. Sean bienvenidos entonces una vez más a Álgebra 300 en el curso preuniversitario de la carrera de Administración de Empresas. Hoy vamos a ver algunos casos, algunos ejemplos de lo que es la factorización. Y al final, chicos, la factorización es una de las herramientas de la matemática, de la álgebra como tal, que obviamente nos permite presentar una determinada función, una determinada expresión, un polinomio por el producto de sus factores, ¿no? Entonces, en algunos casos, y dependiendo del ejercicio que estemos desarrollando, es muy importante la factorización porque nos permite simplificar o nos permite de alguna manera reducir algunas expresiones y hacerlas más sencillas para
que luego tengamos un tratamiento al momento de evaluarlas ya con números y con valores que nos puedan dar en una determinada función. El método de factor común, que es el primero que vamos a ver, es el método justamente más utilizado, si se quiere, el más sencillo también, entre los métodos que se puede considerar al momento de hallar una factorización, una nueva presentación de la función, en este caso, ¿no? Por ejemplo, nos dicen, vamos a encontrar a través del método de factor común de esta función, es decir, x por y más x por z. En este caso, esto será igual a lo siguiente, ¿no? Miren, nos damos cuenta que el factor común entre estas dos expresiones es obviamente la x, ¿no? En cambio, y y z obviamente son diferentes. Por lo tanto, el factor común entre estas expresiones es la x. Y yo puedo colocar x, y en este caso, lo que hago ahora es dividir justamente estas expresiones entre este factor común. Es decir, acá, si nosotros colocamos como operaciones auxiliares, diremos x por y dividido entre x, obviamente x con x se puede simplificar y va a quedar y. Por lo tanto, acá será y más, en este caso, x por z dividido entre x, ¿no? De forma análoga a esto, hacemos. Por lo tanto, esto será z. ¿Sí? Miren, dense cuenta que lo que hemos hecho es representar esta expresión de la izquierda que se está viendo con otra función, si se quiere, o con otra expresión en la derecha. Y como les decía, representada por el producto de sus factores, en este caso x por y más z. Obviamente, si yo multiplico esta expresión con lo que está dentro de las variables dentro del paréntesis, por supuesto que me tiene que dar la expresión original. Veamos este otro ejemplo. Tenemos x al cubo más y a la octava más, y a la octava más x a la séptima por y al cuadrado. En este caso tenemos como factor común tanto a la x como a y, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer en este caso es colocar las variables que tengan menor potencia. En este caso x, entre x al cubo y x a la séptima, nosotros colocaremos x al cubo por y de igual manera. Y se encuentra en ambas expresiones de este polinomio, ¿verdad? Y por lo tanto también colocamos aquella potencia que sea la menor. Y colocaremos 2. Esto va a ser igual, o multiplicado, perdón, lo multiplicamos y lo que hacemos es de esta forma, igual, dividir como lo estamos haciendo acá. Es decir, x al cubo por y a la octava, x al cubo por y a la octava, y vamos a dividir entre x, en este caso, x al cubo por y al cuadrado. De esta división queda claro que x al cubo entre x al cubo se puede simplificar, y acá si tenemos 8 veces la y, ¿verdad? Y acá tenemos 2, entonces es posible y es correcto indicar de que el resultado será y a la sexta, debido a que y al cuadrado por y a la sexta nos va a dar y a la octava. Por lo tanto, acá yo coloco y a la sexta potencia, más, en este caso, más, y de forma análoga al anterior, al procedimiento anterior realizado, lo que hacemos es ahora dividir x a la séptima por y al cuadrado entre x al cubo por y al cuadrado. Y al cuadrado con y al cuadrado se simplifica, y arriba tenemos 7 veces la x y abajo 3 veces. Por lo tanto, el resultado será x a la cuarta potencia, ¿no? Hemos factorizado
a través del método de factor común esta expresión. Repito una vez más, si multiplicara esta expresión por cada una de estos sumandos acá, obtenemos esta función original. Sigamos. Veamos, x al cuadrado más 3 por a menos b menos 3 por a menos b. En este caso, el factor común es a menos b, ¿verdad? Y lo vamos a multiplicar, abrimos un corchete y decimos x al cuadrado más 3 por a menos b entre a menos b. Obviamente se simplifica este factor a menos b con este a menos b y quedaría x al cuadrado más 3. Menos este menos de acá. Y ahora dividimos 3 por a menos b entre a menos b. Por lo tanto, acá tendremos solamente el valor de 3. Queremos seguir simplificando, diremos, ¿verdad? En este caso, suprimiendo el paréntesis, más 3 menos 3 va a dar 0, por lo que el resultado puede expresarse como x al cuadrado por a menos b. ¿Sí? Miren, es por eso que les decía que también a través, miren, de factorizar es posible simplificar mucho más una determinada expresión. Veamos este ejemplo. En este caso, p más 1, todo eso elevado a la novena potencia por p menos 1 elevado al cuadrado, más p más 1 elevado al cubo, p menos 1 elevado a la octava potencia. Entonces, en este caso, miren, dense cuenta que el factor común en estas dos expresiones separadas por este más se encuentran tanto en p más 1 como en p menos 1. Y por lo tanto, también vamos a colocar ese factor común en esa expresión cuyo exponente sea menor. Entre p más 1 elevado a la novena potencia y p más 1 elevado al cubo, en este caso colocaremos p más 1 al cubo, ¿verdad? Y también vamos a multiplicarlo por la expresión p menos 1 cuya potencia sea la menor, entre 2 y 8, p menos 1, esto será elevado al cuadrado. Podemos abrir un corchete y entonces p más 1 elevado a la novena potencia por p menos 1 elevado al cuadrado, dividido en este caso entre p más 1 elevado al cubo y p menos 1 elevado al cuadrado, p menos 1 al cuadrado se simplifica y como tengo 9 veces aquí p más 1 y acá tengo 3 veces, por lo tanto esto quedará como p más 1 elevado a la sexta potencia, más, abrimos paréntesis, p más 1 elevado al cubo y p menos 1 elevado a la octava potencia. En este caso, p más 1 al cubo se va a simplificar y acá tengo 8 veces p menos 1 y acá tengo 2 veces, por lo tanto también en este caso será p menos 1 elevado a la sexta potencia, ¿verdad? Con lo cual estamos encontrando una expresión, en este caso factorizada. A ver, bueno, vamos a nuestro programa que estamos utilizando para poder verificar, ¿no? Los resultados que estamos obteniendo. Y obviamente nuestro programa es Symbolab y en el menú del álgebra tenemos polinomios. Ayer habíamos visto la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y hoy contamos también con la herramienta de factorización. Si yo coloco factorizar x por y más x por z, en este caso, si le digo que resuelva,
obviamente, miren, ha factorizado en este caso con X multiplicando a Y más Z, ¿verdad? Como habíamos nosotros también obtenido, ¿verdad? De esta manera. Veamos otro ejemplo. Factorizar, a ver, vamos a factorizar este, por ejemplo, X al cuadrado más 3 por A menos B menos 3 por A menos B. Y en este caso también miren, X al cuadrado multiplicado por A menos B. ¿Sí? Validando el resultado que también nosotros habíamos encontrado. Por lo tanto, entonces, ese es el procedimiento que se utiliza y que lo hemos validado también a través de Symbolab utilizando el método de factor común, que es muy sencillo, ¿verdad? Otro método que se utiliza es el método de agrupación de términos, ¿no? Que en el fondo podría decirse que es una extensión del método anteriormente visto, porque de lo que se trata es, para nuestros fines, tratar de agrupar aquellas expresiones que tengan un factor común y en función al anterior método encontrar una posibilidad de factorizar. Por ejemplo, acá tengo la expresión AX, A por X más B por X más A por Y y B por Y. En este caso, nos es conveniente agruparlos de la siguiente manera, ¿no? Entre paréntesis podemos colocar A por X más B por X. Estamos agrupando estas expresiones más A por Y más B por Y. Y obviamente lo hemos hecho de esta manera porque en la primera agrupación, en el primer grupo, si se quiere, tenemos como factor común a X, ¿verdad? Y en el segundo grupo tenemos como un factor común a la letra Y. Si ya contamos con esto, ahora utilizamos el método del factor común. Es decir, esto será igual a, en este caso colocaré X y será A más B, porque obviamente A por X entre X será A, más B por X entre X será B. Más, en este caso, voy a colocar la letra Y. Y de igual manera, A más B, ¿no? Y por lo tanto, miren, hemos encontrado una factorización utilizando y haciendo una agrupación de términos en función del factor común. Veamos este otro ejercicio. Vamos a factorizar esta expresión. Lo que podemos hacer es agrupar X al cubo con menos X al cuadrado y dejamos otra parte con más X con menos 1. En este caso, el factor común obviamente de esta expresión, de la primera agrupación, es X. Y como habíamos visto, vamos a colocar aquella que tenga la menor potencia, en este caso X al cuadrado. X al cubo entre X al cuadrado es X, menos X al cuadrado entre X al cuadrado es 1, más X menos 1. Y podemos en este caso también seguir. Acá tenemos como factor común X menos 1. X menos 1.
x al cuadrado por x menos 1 entre x menos 1 es x al cuadrado, más x menos 1 entre x menos 1 es u. Miren, haciendo una agrupación adecuada de estos términos, me es posible representar esta función a través de esta expresión factorizada por sus factores, ¿no? Representada por sus factores. Entonces, miren, ¿no? Y en algunos casos, les repito, cuando ya tal vez vamos a hacer desigualdades, inecuaciones, y las mismas ecuaciones nos han de servir, obviamente, para poder simplificar. Veamos este otro ejercicio. Acá tengo x a la quinta más x al cubo por y al cuadrado menos x al cuadrado por y al cubo menos y a la quinta. Podemos agrupar de igual manera x a la quinta más x al cubo por y al cuadrado menos, ¿no? Menos, acá colocamos x al cuadrado por y al cubo, y acá, como este signo, ¿verdad? Afecta a este, y en este caso no tendría que afectar a este y tiene que mantenerse como negativo, pero como estamos agrupando, vamos a colocar el signo más y a la quinta. Este menos, al estar aquí, a ambos los va a ser negativos y no estamos afectando esa característica de sustracción. Entonces, acá tengo como un factor común a la x, ¿verdad? Entonces diré x al cubo. Y en este caso, colocamos que x a la quinta entre x al cubo va a ser, obviamente, x al cuadrado más x al cubo entre x al cubo es 1 por y al cuadrado. Menos, en este caso, y ahora entre el factor común y colocamos el menor. Y al cubo. Y decimos x al cuadrado por y al cubo entre y al cubo tenemos x al cuadrado menos, en este caso, ¿no? Este menos hay que tener cuidado, más, ¿no? En este caso, más, perdón, y a la quinta entre y al cubo, en este caso, obviamente vamos a encontrar y al cuadrado. Acá podemos, este factor común, en este caso no, tenemos que ahora el factor común es x al cuadrado más y al cuadrado. Y dividiendo x al cubo por la misma expresión será x al cubo menos y al cubo, y esta expresión se va a simplificar encontrando esta expresión dada, miren, de forma factorizada, ¿no? A ver, un poco validemos también siempre a través de nuestro programa. Podemos colocar, a ver cómo resulta si le colocamos a por x más b por x más a por y más b por y en este caso. Y como les indicaba, en este caso, miren, acá ha encontrado este resultado, ¿verdad? X más y por a más b, ¿no? Nosotros hemos encontrado esta expresión. Claro, podíamos haber factorizado a más b también, ¿verdad? Miren, nos estamos apoyando en símbolo que nos está diciendo.
miren, volvemos a simbolar y que podemos hacer esta expresión, ¿no? En este caso, el factor común que será A más B. Por lo tanto, será A más B y entonces X A más por A más B entre A más B será X más Y, ¿verdad? ¿Sí? Una posibilidad más de factorizar. Miren, a través de símbolo nos corrige de alguna manera o nos impulsa un poco más a seguir factorizando. Veamos este ejemplo. En este caso voy a colocar x al cubo menos x al cuadrado más x y menos 1, ¿no? Veamos qué nos responde Symbolab. En este caso, x menos 1, ¿no? Por x al cuadrado más 1. Si nosotros le decimos a Symbolab que resuelva paso por paso, ¿verdad? Nos está diciendo que vamos a factorizar x al cuadrado, es el de menor potencia, y al final encuentra este resultado, que obviamente es el mismo también que nosotros hemos encontrado, ¿verdad? X menos 1 por x al cuadrado más 1. Bien. Obviamente los polinomios, las expresiones van teniendo distintas características y obviamente existen varios métodos, ¿verdad?, que se van acomodando a esas varias formas de funciones que pueden presentarse, polinomios, y entonces existe una serie de métodos para poder resolver y encontrar una factorización. Y dentro de esas está el método del trinomio de la forma x al cuadrado más b por x más c, que es una de las funciones más características, si se quiere, de dentro de lo que es la matemática, pero también dentro de lo que es la administración. Y esto porque generalmente este tipo de funciones se utiliza mucho en la administración, porque este tipo de funciones, valga la redundancia, lo que hace es representar parábolas, en este caso, ¿no? Funciones, en este caso parábolas que pueden ser hacia abajo o hacia arriba. Y les decía en algún comentario de la clase de ayer que las funciones se presentan en los negocios, ¿no? En la administración de empresas, ¿no? Entonces, no sé si recuerdan que yo les decía que, por ejemplo, las ventas están en función, los ingresos están en función de la cantidad que se venda. Y obviamente a nosotros, por ejemplo, los ingresos como administradores de empresas nos interesa que sean los máximos, ¿verdad? Pero también el hecho de producir un determinado producto o prestar un servicio, a nosotros, ¿qué nos implica? La generación de costos. O sea, para producir un bien, para fabricarlo, para llevarlo al mercado, pues obviamente se generan costos. Y obviamente a nosotros los costos buscamos siempre que sean los mínimos, ¿verdad? De modo que nuestra utilidad sea siempre cada vez mayor. Entonces, miren que, por ejemplo, estas funciones, ¿no? En general, representan parábolas, ¿verdad? Hacia abajo o hacia arriba, y que se utilizan, como les indicaba, en la gráfica, en la representación de funciones de ingreso, funciones de costo y también de utilidad. Pero bueno, veamos cómo funciona el método del trinomio de la forma x al cuadrado más b por x más c. En general es muy sencillo, ¿verdad? Acá tenemos, vamos a encontrar una manera de representar, de factorizar esta función. X al cuadrado más 8x más 15. Lo que se hace es colocar y abrir un paréntesis y colocamos una X, en este caso por representar
un cuadrado perfecto y el signo que colocamos es el primero que va a ser más. Cerramos el paréntesis dejando un espacio y abrimos el otro factor que también ha de ser con X, ¿no? Con la variable primaria en este caso. Y el signo que para este segundo factor ha de ser producto de la multiplicación de signos con signos. En este caso, más por más también me va a dar más. Y entonces, de acuerdo a esta característica de tener signos iguales, necesito encontrar dos valores que sumados me den 8 y que multiplicados me den un valor de 15. Repito, como los signos son iguales, necesito encontrar dos valores, ¿no? Dos números que sumados me den 8 y que multiplicados me den 15. En este caso, esos valores han de ser el 5 y el 3, ¿verdad? Es decir, 5 más 3, 8. Y 5 por 3 me da 15. Esto me asegura que justamente la factorización de esta función dada está representada por esta representación producto de sus factores. También quiere decir que si yo multiplico estos valores por cada uno de estos, como hemos aprendido el día de ayer, multiplicando expresiones, obviamente me tiene que dar la función original. Veamos acá. X, ¿verdad? Y acá colocaré ahora menos. Abro, cierro el paréntesis, abro un nuevo paréntesis y en este caso será, les repito, el producto de multiplicar los signos. Menos por menos me dará más. En este caso los signos son diferentes y por lo tanto ahora debo encontrar dos números que restados obviamente me den un valor de menos 4, ¿sí? 4 si se quiere, y multiplicados un valor de 12. Esos valores ha de ser menos 6 y el 2. He colocado el 6 primero porque menos 6 más 2 me da menos 4, está cumpliendo esa condición, ¿no? Y menos 6 por 2 da menos 2. No podía haber colocado el 2 acá, porque no se cumplía la condición. Por lo tanto, esta es la factorización de esta función. X menos, cierro paréntesis, y voy a multiplicar ahora el X, que es la variable, en este caso, menos por más me va a dar menos. Los signos son iguales y por lo tanto voy a buscar dos valores que sumados en este caso me den 9 y que multiplicados me den 14. Estos valores son el 2 y el 7. Pudo haber sido también X menos 7 y X menos 2. En este caso el orden no va a afectar en ningún caso el valor de menos 9 y el valor de 14 positivo. ¿Verdad? A ver, confirmemos con símbolo los resultados que hemos obtenido. En este caso voy a colocar el primero, x al cuadrado más 8x y más 15. Y obviamente, ¿no? X más 3 por x más 5, ¿sí? ¿Cómo hemos obtenido? X más 5 por x más 3, el orden de estos factores no va a alterar el producto. Veamos el segundo ejercicio. Era x al cuadrado menos 4x menos 12. En este caso, x más 2 por x menos 6, ¿verdad? Que está representando, como les decía, ¿no? A ver, veamos un paso a paso, si nos muestra algo más. En este caso, próximo paso, ¿no?
estén factorizando x, acá podemos decirle que nos muestre más todos los pasos hasta llegar a la factorización. Y quedando el resultado como factor común era x más 2, entonces el término común x más 2 por x menos 6, validando el resultado que hemos encontrado anteriormente. Pero en general estas funciones polinomiales, estas funciones que son parábolas, como les decía, también en algún caso pueden tener alguna otra forma. Y por eso es que se tiene, en este caso, el método del trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c, ¿no? Dense cuenta que a diferencia del anterior, ahora ax al cuadrado está afectado por una constante, en este caso. Y para eso tiene su propio tratamiento. Vea, dice 3 por x al cuadrado menos 10x más 8. En este caso, lo que vamos a hacer en primera instancia es colocar la función, el polinomio 3x al cuadrado menos 10x más 8 y lo vamos a multiplicar justamente por la constante que está multiplicando a x al cuadrado, en este caso por 3. Multiplicando en este 3 por la primera expresión lo dejamos de forma indicada, es decir, 3 por 3x al cuadrado menos, en este caso, colocamos menos 10 y entre paréntesis colocamos por 3x más 3 por 8, en este caso nos va a dar un valor de 24. Tenemos esta expresión y miren que esto podemos colocar, es como que tenemos dos valores del 3 y podemos colocar de esta manera. 3x y todo esto lo elevamos al cuadrado. Se mantiene lo demás, menos 10 por 3x y más 24. Y ahora, teniendo esta expresión, estamos en condiciones de, miren, de utilizar el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, es decir, el anterior método. Y por lo tanto diré, voy a colocar esta expresión 3x menos este menos que está aquí. Acá también colocaré 3x y acá el signo fruto de la multiplicación, menos por más, me va a dar menos. Y debo encontrar dos valores que sumados me den 10 y multiplicados 24. En este caso esos valores serán el 6 y el 4. ¿Verdad? 6 más 4 es menos 6, menos 4 es menos 10, y menos 6 por menos 4 es 24 positivo. Pero para poder tener el equilibrio exacto, ¿no? Y compensar el hecho de haber multiplicado por este valor, nosotros a toda esta expresión lo dividimos entre 3, entre ese factor constante multiplicado. Y solo dividimos un factor. Por ejemplo, 3x entre 3, para nosotros ha de ser x menos 6 dividido entre 3 es 2. Y el otro factor se deja por 3x menos 4, que sería la expresión factorizada de este polinomio dado. Veamos este otro ejemplo que obviamente es similar y que sigue ese procedimiento. Colocamos 2x al cuadrado más 3x menos 20 y, como indicábamos, lo vamos a multiplicar por esta constante de 2. Y decimos 2
por 2 por x al cuadrado más 3 por 2x menos 20 por 2, que en nuestro caso ha de ser menos 40. Para tener la forma x al cuadrado más bx más c, colocamos 2 por x, todo esto al cuadrado, más 3 por 2x menos 40. Y ahora utilizamos obviamente el trinomio, les decía, de la forma x al cuadrado más bx más c, es decir, el primero. Colocamos 2x con el signo más, cerramos ese paréntesis dejando un espacio, 2x, y en este caso más por menos será menos. Y debo encontrar dos valores que restados me den 3 y multiplicados me den 40. Entonces, esos valores serán el 8 y el 5. Más 8 menos 5 es 3, más 8 por menos 5 me da menos 40. Pero para compensar el hecho de haber multiplicado este polinomio por 2, en este caso también lo que hago es dividirlo entre 2, uno de los factores. 2x entre 2 será, por lo tanto, para nosotros x más 8 dividido entre 2 es 4. Y el otro factor se copia, 2x menos 5. Veamos este ejemplo más. (8x al cuadrado menos 10x más 3), ¿no? De acuerdo al anterior procedimiento, colocamos 8x al cuadrado menos 10x más 3 y lo vamos a multiplicar por 8. En este caso, 8 por 8 por x al cuadrado menos 10 por 8x de forma indicada y más 3 por 8, que nos da un valor de 24. Para dejarlo como un trinomio x al cuadrado más bx más c, colocaremos 8 por x, todo eso elevado al cuadrado, menos 10 por 8x más 24. Ahora desarrollamos y decimos en este caso 8x menos y 8x menos por más tendremos también un valor de menos. Acá debemos encontrar entonces dos números que sumados den 10, menos 10 en este caso, y multiplicados 24. Esos valores son el 6 y en este caso el 4. ¿No? Y para compensar en este caso, miren, con el hecho de haber multiplicado por el 8, bueno, tendríamos que en este caso, miren, dividirlo entre 8, ¿verdad? Pero miren que ninguno de los factores en este caso me da números enteros, ¿no? Es decir, 8 entre x sería x y 4 entre 8 sería en este caso un medio. Por lo tanto, cuando se dé esta opción, es posible dividir este 8 en dos de sus factores, que puede ser, por ejemplo, aquí el 2 y el 4. 2 por 4 es 8. Y dividimos 8x entre 2, será 4x, y menos 6 entre 2, esto me va a dar un valor de
3 por 8x entre 4 me da un valor de 2x y menos 4 entre 4 me da un valor de menos 1. ¿Qué sería la respuesta en la expresión factorizada de este polinomio de segundo grado, en este caso, ¿no? Veamos, comprobemos. En el primer caso vamos a colocar 3x al cuadrado menos 10 por x más 8. ¿No? Y obviamente la factorización encontrada es 3x menos 4 por x menos 2. X menos 2 por 3x menos 4. El orden de los factores no va a alterar el producto total. Y veamos el último ejercicio realizado. 8 por x al cuadrado menos 10x más 3. Y entonces 2x menos 1 por 4x menos 3. Que repito y confirmamos es idéntico al resultado que nosotros hemos encontrado, que hemos presentado como factorización.